El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia del programa Edufísicamente. Hoy nos encontramos en la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, con un compañero, Nicolás Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Educación Física, séptimo semestre, y quien les habla, Mónica Perilla, estudiante de la licenciatura en Educación Física. Hoy tenemos un invitado muy especial, un docente como tal. De antemano, agradecemos al equipo de la Pedagógica Radio. También le damos especial saludo a Laura Chávez en comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Como ya sabemos, Edufísicamente cuenta con 3 sesiones. Primero, facetas. Segundo, cuerpo, cultura y vida. Y finalmente, la sesión ocio y tiempo libre. A continuación, facetas. En Edufísicamente, facetas. Hola, muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en este programa. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy buenas para todos. Hoy en la mesa tenemos a un invitado muy especial y nos referimos al profesor Ricardo Rubio García, que para los oyentes los contextualizo un poco. Es doctor en Arcis de Cultura, Educación en América Latina, magíster en Educación de la Universidad Libre, especialista en docencia universitaria de la Universidad Libre, especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo de la Fundación del Área Andina y licenciado en educación física de recreación y deportes de la Universidad de Senda. Actualmente es docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Les tendemos un saludo caluroso, profe, ¿cómo estás? Gracias, Nicolás, muy buenos días a todos, a mi querida audiencia. Vale, profe, pues para nosotros es muy grato tenerlo hoy acá en la mesa en Edufísicamente. Bueno, profe, la primera pregunta en esta bonita etapa es: ¿qué te inspiró a convertirte en profesor de educación física? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, pues realmente hay como 3 momentos importantes que puedo recordar. Ya hace más de 32 años que vengo ejerciendo como docente, y es que uno es cómo sentir la vida, cómo vivir la vida y cómo disfrutar la vida, ¿no? A través del medio de la actividad física, el deporte, el de contemplar, reflexionar, experimentar y vivir exactamente el ser humano, ¿no? Entonces creo que una de las oportunidades que me generó esa inquietud de por qué estudiar educación física parte de allí, ¿no? De amar la vida y de querer la vida. Claro que es un motivo muy grato, creo que y creo que muchos, y yo también creo que uno siempre decide estudiar como este tema de la docencia por el capital humano, que es muy importante y muy bonito como tal. Profe, realmente ya todo lo que nos comentas es súper interesante y créame que tú eres un ejemplo para muchos, profe, pero ya que su merced nos comenta esto, quisiéramos saber cuáles son sus mayores desafíos durante la carrera que llevas como educador. Bueno, creo que es una interrogante muy oportuno, y solamente para no extender hablaré de 3, que es básicamente uno. Un desafío importante es entender que la docencia, el oficio de ser maestro, tiene varias líneas, ¿no? Pero en sí tiene que ver con ese sentido humano,
y con esas ganas de decir, venga, ¿qué puedo hacer por mí, pero también qué puedo hacer por la sociedad o por los que están allegados a mí? Uno de los desafíos que me acuerdo es, por ejemplo, haber estado con un grupo impartiendo un taller, ¿sí?, pedagógico a través de lo que es el juego y la didáctica del juego en una población muy importante, ¿cierto?, como fue la zona de Cantagallo. Allí era una población realmente importante, no solamente por el contexto donde implica, sino también por su humanidad. Allí Cantagallo nos ofrecía las puertas para generar procesos pedagógicos. Y uno de los desafíos era cómo el docente puede impartir una clase, ¿cierto?, a una población al margen de la ley. Y es allí donde uno realmente permite identificarse y permite reconocer que el ejercicio del oficio de ser maestro trasciende, solamente no en un contenido, no en una temática, sino a través del sentido del ser humano. Otro creo que un desafío es realmente impartir una clase y un taller, ¿cierto?, en una zona muy privilegiada, no sé si lo conocen o si lo han escuchado, en lo que tiene que ver con la región del Valle de Tenza. Allí en la región del Valle de Tenza se cuenta con unos escenarios naturales muy importantes, y lo foco más en la parte de lo que tiene que ver con las minas de esmeralda. Allí hicimos un ejercicio, gracias a la oportunidad que nos dieron, ¿sí?, digamos, la persona principal y los empresarios y el ejercicio que se hizo allí sobre cómo conocer el territorio y los tipos de territorio y el entorno turístico. Y fue un desafío porque realmente el grupo que estábamos allí impartiendo ese ejercicio taller pedagógico nos permitían a nosotros contemplar y encontrar diferentes escenarios y poder impartir una clase, ¿sí?, en una mina de Chivor, en una mina de esmeralda. Claro. Y eso es algo novedoso, y eso es algo que, digamos, la misma población podía transmitir que era único. Entonces, digamos que esas son dos. Y la última, el final del mundo, un sitio muy privilegiado, una zona muy turística ya en estos tiempos, pero ¿cómo podemos impartir una clase con una población también alejada de la sociedad, alejada, digamos, al contexto de la urbe? Y cómo poder proyectar aquellos escenarios o espacios y contenidos de una manera diferente, contemplando el medio natural, ¿sí?, afuera de las aulas, y entendiendo que como seres humanos, digamos, hay una proyección social. Entonces, pienso que esos desafíos para uno, y como en el ejercicio de ser maestro, son importantes. Claro, profe. Tú dices algo muy valioso, y es que como tal, el acto educativo hay que trascenderlo, ¿sí? Y en muchas ocasiones, como ese imaginario social que se tiene sobre el acto educativo es, no, voy a una escuela, 4 paredes y pare de contar, ¿cierto? Y pues su merced como tal con esta historia de vida que nos ha dicho, no, mire, este acto educativo trasciende y lo podemos hacer en lugares difíciles, complicados, en donde no se ha pensado como tal el ejercicio de educar a personas, ¿sí? Y así como son los desafíos que nos incitan a trascender, va mi siguiente pregunta, y es: en tu trayectoria como maestro, ¿qué ha sido lo más satisfactorio en tu quehacer pedagógico, profe Ricardo? Creo que ver los progresos de mis estudiantes, ver los progresos de la forma en que ese interés de cada un estudiante, y aprender de ellos mismos. También el cada día forma el proceso de intentar reconocer, identificar que la importancia del medio, de la educación, del contexto, de impartir, va mucho más que un tema, va más que un contenido. Entonces yo creería que cada día los docentes ayudan a moldear, ¿sí?, a perfilar un futuro. Y ese futuro va de la mano con un acompañante, con una guía, con un amigo, con una persona que realmente permita generar en sus estudiantes confianza y seguridad y fe.
porque no es solamente la fe en tener o creer en algo, sino también sabemos que podemos generar algo. Claro, profe. Y yo creo que es muy bonito esta profesión, porque como tal, y muy satisfactoria saber que por nuestras manos pasan muchas vidas, ¿sí? Y dejamos muchas huellas cuando diversos estudiantes pasan por nuestras aulas. Y es muy satisfactorio, y yo creo que al profe le ha pasado que usted va por la calle y se encuentra con sus exalumnos y le dicen, profe, ¿cómo estás? Qué chévere, me acuerdo cuando tú nos dabas clase y eso, ¿no te ha pasado, profe? Sí, sabes que sí, Nicolás, y creo que a menudo, creo que algo que reiteran o que se acuerdan es el proceso de esa enseñanza o aquel sitio o escenario donde nos ubicamos en algún momento. Y entonces se acuerda el chico que le gustaba el baloncesto y dice, profe, me acordé que se podía transmitir movimiento de otra manera con el balón. Entonces creo que esas identificaciones son importantes para uno. Claro, profe. Y otra cosa que también creo que como uno como docente y yo como futuro docente es romperle la barrera a los estudiantes. Que en muchas ocasiones ellos dicen, no puedo hacer esto, no, y se encasillan como en esas limitaciones, y ahí es donde viene el papel del profesor. No, mira, hay más allá del límite, y más allá del límite, pues hay posibilidades. Entonces creo que también el profe tiene mucha experiencia y creo que también ha ayudado a romper diversos límites a estudiantes que en sí mismos se han delimitado una línea, una barrera invisible, ¿sí? Entonces, bueno, profe, te agradecemos y pues nuestro invitado del día de hoy nos ha mostrado su faceta personal y ocupacional y ahora vamos a la parte cognitiva. Ello lo abordaremos en nuestra siguiente sesión, Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Para nuestra sesión Cuerpo, Cultura y Vida, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos cuente, nos instruya sobre las siguientes preguntas. Vamos a dar cuenta de sus conocimientos actuales y su aporte a la sociedad. Vale, profe, ya tú nos contaste un poco, pues, toda esta faceta profesional y personal como docente, ¿cierto? Ahora mi siguiente pregunta es, profesor Ricardo, desde su experiencia como licenciado en Educación Física, ¿cómo define usted la relación entre el cuerpo, la cultura, la vida y en el contexto educativo actual? Bueno, Nicolás, gracias. Debemos, creo que, tener en cuenta algo, y es que la relación entre educación y cultura es intrínseca. Ambas son interdependientes, interfluyentes y participantes. Y afortunadamente la educación es en su producto de la cultura y la misma dan un engranaje a entretejer lo que es cultura y la educación. En este contexto, que es el contexto educativo actual, el cuerpo y la cultura y la vida se entrelazan también. Y de manera fundamental, el cuerpo no es solo un vehículo biológico, sino que realmente parte de un ejercicio también de reconocer su proceso cultural. Y experimentar lo cultural también es una forma de vida a través de la percepción de la emocionalidad y la creatividad. Y es ahí entonces donde podemos también hablar de educación, donde el sentido debe trascender la memorización y fomentar la aplicación de conocimientos en la vida para la vida real. Y en la vida real reconociendo un contexto y reconociendo, identificando también una experiencia corporal, porque también nosotros somos experiencia corporal. Claro, profe. Tú lo que dices es en últimas muy cierto. Y también es romper lo que hablábamos anteriormente en nuestra anterior sesión,
y es como romper esos imaginarios, porque siempre como que tendemos a segmentar lo que es cultura, cuerpo y vida, cuando todo está al unísono, todo está confluido y todo fluye en sí mismo, y ahí es donde viene el verdadero acto educativo. Uy, profe, realmente es increíble lo que su merced nos cuenta. Profe, pero yo quiero preguntarte una cosita que puede ser algo muy básico, pero en sí tiene una profundidad muy grande y es muy importante, y quisiera saber qué conocimientos considera usted fundamental para un educador físico, el cual este educador físico busca como tal hacer en sí una transformación social, digamos, como docente, qué conocimientos son fundamentales para un educador físico y cuáles serían estos para una buena transformación social. Bueno, yo creo que antes de nombrar algunos elementos, esto me remite a uno de los grandes pensadores, ¿cierto? A pensadores como Paulo Freire. Y Paulo Freire también en su ejercicio de poder generar esa transformación social a través de su pensamiento deja un legado. Y ese legado es la educación liberadora, ¿no? Como respuesta a la práctica bancaria de la educación. La importancia del papel que asume el docente como un limitante político y el acto de estudiar como acto de humildad y de rebeldía. El empleo de su método y el empleo de su pensamiento generó procesos sociales, y es allí donde nosotros, desde la educación física, ¿sí? Debemos también seguir continuando con ese proceso de transformación social. Entonces, el ejercicio de la educación permite crear una conciencia crítica desde la forma de interpretar el mundo, comprender la situación que se vive, pero a la realidad también comprenderla como real y actuar de una manera transformadora y social, no solamente para un grupo o para una población, sino también para una sociedad que lo necesita. Y es un pensamiento de Paulo Freire, pero que realmente algunos elementos que son importantes, creería yo, que es el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y el pensamiento complejo, para ahí tener una unidad como un proceso integral. Claro, profe, digamos siempre en esos imaginarios sociales, yo pues como tal en este podcast estoy como muy insistiendo eso, y es que siempre tendemos a pensar en la superficialidad de que un educador físico se prepara inicialmente para entrenar, bien sea un equipo y demás. Pero entonces ahí se pierde ese pensamiento crítico y reflexivo que nos menciona el gran pedagogo Paulo Freire. Y pues totalmente de acuerdo, y creo que mi compañera Mónica también concuerda con las ideas del profe, que lo primordial, antes que entrenar un cuerpo, es que el profesor sepa lo que está haciendo con ese cuerpo y que tenga el criterio y los fundamentos de lo que está haciendo, que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Y no que vaya allá que entonces yo mando a los estudiantes a que vayan den 5 vueltas, pero no sé como docente por qué los estoy mandando a hacer 5 vueltas, ¿sí? Y ahí es donde viene la postura crítica y eso que mencionaba Kant, el filósofo, la emancipación. Si un profesor tiene una postura crítica, pues sus estudiantes muy seguramente la van a adoptar, y ahí es donde viene el proceso de emancipación, en donde el estudiante también asume un rol y una postura específica frente a lo que el profesor le está brindando, ¿cierto? Como ese gran banquete. Listo, profe. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje en el camino de la docencia en educación física? ¿Y cómo lo ha aplicado para impactar positivamente a sus estudiantes y colegas? Ya tú nos has explicado como tal que tienes una experiencia vasta en todo esto del mundo de la educación. Si yo te digo, Ricardo Rubio García, mañana se va a acabar el mundo, ¿con cuál aprendizaje te quedas que impacte a estudiantes y a colegas de tu campo? Eso me hace acordar, Nicolás, del fin del mundo. Y lo nombraba en algún momento, ¿no? Sí. ¿Cuál escenario es el fin del mundo? ¿Dónde queda el fin del mundo? ¿Sí? Y queda como una anécdota, ¿no? El fin del mundo sí existe o no existe, o real. En territorio colombiano sí existe,
¿sí? Entre límites de Puerto Asís y Mocoa, ¿sí? Y una zona turística que se le llama el fin del mundo. Y como profesores o como un profesor imparte un taller o una instrucción, ¿sí? En el fin del mundo. Es allí donde hay que tenerlo en cuenta. Pero el aprendizaje, yo pensaría que, de acuerdo a la pregunta que me haces, algo muy importante es que impacte a los estudiantes. Primero, conocer su contexto. Sí. Segundo, conocer sus saberes, sus experiencias y vivencias, porque eso hacen parte de la formación. Y como hacen parte de la formación también, hacen parte de un legado, de un conocimiento. Y si hablamos de que el conocimiento es una construcción social, y si esa construcción social también nosotros como edufísicos la relacionamos con el ejercicio de cuerpo, pues con mucho más veras, porque es importante entender que el cuerpo, no solamente en sus connotaciones y en sus tópicos como son cuerpo como lenguaje, cuerpo como sujeto, o cuerpo como educación, o cultura como cuerpo, ¿sí? Digámoslo que desde ahí nosotros como educadores físicos podemos generar muchos procesos, tanto a nivel educativo como social, pero no solamente en esos dos, también cultural. Entonces yo pensaría que algo muy importante para eso es que cómo creer también en el estudiante, cómo creer también en sus capacidades y en sus habilidades, y cómo en ellas poderlas potencializar. Permitirle al estudiante, ¿cierto?, que esas habilidades, esas capacidades y esas potencialidades vayan de la mano con un proceso continuo y constante y que sea cada vez mejor. Claro, siempre generando procesos críticos, reflexivos y analíticos en todo momento. Claro, profe, qué aprendizaje, qué lección de aprendizaje tan bonito. Porque es comprender que como uno profesor tiene que saber escuchar el capital humano que uno está trabajando, ¿sí? Y no solo hablar y botar discursos y demás de cómo tienen que ser estilos de vida según un tipo de sociedad en específico en la que uno esté rodeando, sino que en últimas es tratar de comprender, y creo que también de eso se fundamenta la labor del docente, en conocer la historia de vida del estudiante, que es que él no se sienta nomás a aprender un conocimiento y es un sujeto vacío, ¿sí?, carente de subjetividad, y no, es donde uno como profesor debe acercarse a esas subjetividades y comprenderlas, y a raíz de ahí pues sí, diseñar toda esa malla curricular, todos esos contenidos y demás para que sean más enriquecedores pues para el estudiante, porque de nada nos sirve el profesor se sienta y el estudiante y pare de contar y no pasa nada más de ahí. Yo creo que la acción educativa y más que todo pedagógica va más allá de conocer al estudiante, donde está rodeado, sus padres y demás. Y entonces es una reflexión y una respuesta muy bonita, profe. Sí, y gracias Nico, gracias profe. Profe, y ya para ir finalizando este momento de cuerpo, cultura y vida, profe, yo te quiero hacer una última pregunta y también un comentario. Profe, yo sé que has escuchado sobre el Museo Itinerante Interactivo de la Educación Física, ¿no? Y pues nosotros con Nicolás somos practicantes de este. Entonces, profe, este museo es una propuesta pedagógica innovadora. Su merced, ¿qué piensa sobre esto? ¿Qué importancia tiene este tipo de iniciativas para visibilizar el valor cultural, histórico, social y educativo en la educación física? Profe, quiero que nos cuentes un poco sobre eso y qué piensas de este papel que los estudiantes están tomando con este proyecto educativo, profe. Bueno, pero primero que todo sí quiero resaltar el ejercicio que se viene haciendo con el Museo Itinerante. Pienso que es algo muy importante. Es un escenario que permite la construcción, la identificación y el reconocimiento de una historia. Y es ahí también donde nosotros como maestros, como pedagogos, como seres humanos, también tenemos que reconocer una historia. Y esa historia parte de ahí. Visibilizar la cultura, lo histórico, lo social y lo educativo en la educación física es crucial para justificar su importancia en el currículo y para el desarrollo integral de los individuos
y no solamente los individuos individuales, sino también colectivos. Según estudios y autores, creo que en el ámbito educativo y de la cultura corporal se reconoce que la historia también hace parte de un proceso de formación. El reconocer la educación física como una herramienta para el desarrollo social, cultural y emocional son importantes. Se promueve la formación más a lo proceso completo, no lo integral, y que contribuye a una sociedad que es inclusiva y que debe ser saludable. En resumen, visibilizar el valor de la educación física es fundamental para comprender el papel de la formación integral de los individuos y en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y saludable. Por eso creo que el museo itinerante, en todo en su esplendor y por los elementos, ¿cierto?, y principios que maneja, son muy importantes. Sí, claro, profe. Y como lo dice un dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no, profe? Y pues el museo eso es lo que permite recuperar esa historia, conocerla, visualizar aquella memoria, compartir, familiarizar con las personas, ¿sí? Es un lugar de familiarización, de crecimiento, de renacer, profe. ¿Cómo tal es eso, sí, profe? digamos, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice acá la señorita Mónica, y es que también, y me devuelvo a una de las preguntas que te hicimos al principio, y es que yo considero, ya el profesor me responderá si está de acuerdo o no, que para que haya una transformación social o para que el educador físico verdaderamente haga una transformación social desde su campo, como lo es la educación física, ¿sí?, pues tiene que conocer su historia, porque si no la conoce, o sea, con qué sustento o qué fundamento pretende hacer un cambio en la actualidad. Entonces no sé el profe qué opine. Creo que la historia es el génesis por el cual nosotros podemos hacer cambios y verdaderas transformaciones sociales. Claro que sí, y digamos que la transformación social no solamente tiene que ver con el proceso génesis, sino que realmente la construcción. Y cómo el ser humano, cómo el docente, cómo el educador, cómo el estudiante, cómo el contexto también transforma y educa. Y la historia sí, la historia permite eso, un desarrollo de construcción. Poder identificar y conocer y reconocer realmente una historia, que a la vez, muchas veces, si no estamos para repetirla, si estamos para vivirla en la realidad. Uh-huh. Y eso es importante. Entonces, pienso que el museo y todo lo que implica ha sido un ejercicio muy importante en el proceso, porque eso nos permite a nosotros como docentes también generar otros procesos de construcción y de valoración e identificación, no solamente en los procesos pedagógicos o académicos, sino también como seres humanos, como personas. Ok, profe, y como tal, la profe Martica Reyes, el profe Fernando Chávez y la profesora Bárbara Ángeles, especialmente Marta y Chávez, son compañeros tuyos ahí en la pedagógica desde la docencia, profe. ¿Tú qué opinas de ellos? Claro. ¿Cómo les parece la labor que ellos dos como docentes iniciaron, están formando? Igualmente la profesora Barbarita, que también obviamente está incluida ahí, como los tres fundadores. Profe, quiero que su merced nos comente qué te parece, digamos, que sean tus colegas y ellos han iniciado con un proyecto que siento, y muchos de la facultad, muchos de la universidad sabemos que tienen más alcances el museo. Creo que la pregunta sobraría porque lo puedo decir aquí en dos momentos. Uno es reconocimiento, dos, identificación y tres, apropiación. Y lo que han hecho Martica Reyes, profesor Hernando Chávez, ¿sí?, y todo el grupo ha sido genial, ha sido excelente y ha permitido eso. Nos ha permitido nosotros, no solamente a la Facultad de Educación Física y a los estudiantes y a los docentes identificarnos, sino también reconocernos y permitirnos también, ¿sí?, darnos la oportunidad de que ya somos una historia, pero que esa historia también se vive real y que esa realidad siempre hay que estarla en transformación. Y nosotros somos de esa transformación. Ellos han generado procesos, han permitido que eso avance, ¿sí? Pienso que ha sido un proyecto muy significativo porque ha trascendido no solamente el proceso académico, sino también el proceso pedagógico y sobre todo también la identificación del ser humano.
de reconocerme como tal y saber cómo reconozco al otro. Sí, profe. Ya habíamos dicho al principio que ya iba a ser el final, pero ya con esta pregunta sí cerramos. Llega un mago y te dice, Ricardo, tienes un deseo y es cambiar algo de tu vida que lo has recorrido. ¿Lo volverías a cambiar o harías exactamente todo igual? ¿O qué cambiarías? En estos momentos, si el mago me diría eso, le diría no cambio nada. Diría más bien que lo que he hecho ha sido significativo y que realmente me permita a mí repetirlo doble vez, pero con mucha más profundidad y significación. Qué bello, profe. Y bueno, y ahora damos paso a la última sección de nuestro programa, la sesión del ocio y el tiempo libre. En Edufísicamente, ocio y tiempo libre. Mi saludo inmenso a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Oscar Valencia, director nacional del programa de jóvenes de Scouts Colombia. El próximo 31 de mayo y 1 y 2 de junio, con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, el movimiento Scout celebrará su Foro Nacional de Jóvenes Scout en la sede de Valmaría. Este encuentro dará voces a niños, niñas, adolescentes y jóvenes Scout de todos los rincones de Colombia en un gran espacio donde la educación será la protagonista. A través de discusiones, análisis y propuestas, todos aportaremos para que el movimiento Scout continúe vigente a más de 100 años de su fundación. Agradecemos a la Universidad Pedagógica Nacional por ser nuestra casa durante 3 días. Invito a la población estudiantil que esté interesada en aportar junto a Scouts Colombia en este proceso de participación juvenil para que se comuniquen con este medio de difusión y reciban toda la información de cómo pueden aportar en construir un mundo mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias acá a Nicolás Rodríguez, a nuestro invitado especial, profesor Ricardo Rubio García. De antemano, gracias a todo el equipo de la Pedagógica Radio, Mario Enríquez en el Control Master, Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción y, por supuesto, a Alejandro Sepúlveda en la dirección. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.